Bienvenidos a su programa El Foro de Karen Cabello. El día de hoy tenemos a unas invitadas muy especial, la abogada Vanessa Ochoa. Buen día. La licenciada en Recursos Humanos Marlene Hernández. Buen día. La licenciada en Economía Carla Reyes. Buenos días. Y la licenciada en Contaduría Daniela Gil. Buenos días. El tema que se abordará el día de hoy serán los servicios públicos y el poder fiscal. El poder fiscal es la facultad que tiene el Estado para imponer y obligar a los particulares a dar parte de su riqueza para el cumplimiento de su atribución. La licenciada Daniela Gil también nos va a hablar un poco más sobre el poder fiscal. Como usted ya dijo, el poder fiscal es la facultad que tiene el Estado de poder crear, aplicar o modificar alguna ley de los impuestos. El poder fiscal se manifiesta cuando se determinan las situaciones o los hechos que generan la obligación a los particulares de aportar el pago de las contribuciones. Un ejemplo de esto sería la ley del IVA. En el artículo primero de esta ley establece que están obligados a efectuar el pago del IVA las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las siguientes actividades, que sería la enajenación de bienes, que presten servicios independientes, importen bienes o servicios u otorguen el uso de goce temporal de bienes. Las personas que realicen las actividades antes mencionadas pues deberán efectuar el pago de dicho impuesto. El poder fiscal tiene una serie de características. La primera es que es abstracto. Esto quiere decir que no se tiene la certeza de que va a suceder, solo hay una probabilidad. El Estado puede tener una teoría, una idea de aplicar un impuesto, pero no es de que ya se le vino a la mente o ya lo pensó, no es de que al instante lo vaya pues a aplicar. Un ejemplo de esto puede ser que el Estado quiera aplicar o crear un impuesto por masticar chicle. Todas las personas que mastiquen chicle pues estarán obligados a pagar el impuesto, pero o sea, mientras pues no lo autoricen pues no lo van a hacer. Otra característica es que es permanente. El poder fiscal es característico del Estado. Una vez que existe el Estado va a existir el poder fiscal, ya que el Estado requiere de los recursos económicos que aportan los particulares para así costear todos los servicios que la población necesita. Otra característica más es que es irrenunciable. El Estado no puede separarse en ningún momento del poder fiscal, ya que si lo hace, el poder fiscal no podría subsistir porque carecería de recursos económicos que son vitales para la realización de sus atribuciones, y pues el Estado se vería obligado de buscar la manera de obtener recursos por cuenta propia. La última característica es que es normativo. Esto quiere decir que el poder fiscal se lleva a cabo de acuerdo a las normas que han sido establecidas previamente por la Constitución, las cuales obligan a respetar cada una de estas normas. Tenemos aquí a la licenciada Vanessa Catalina que nos va a hablar sobre los límites del poder fiscal. Adelante. Bien, gracias por la invitación. Existen tres tipos de límites del poder fiscal, que es el límite espacial, el límite temporal y el límite constitucional. El límite espacial se refiere al territorio en el cual se va a aplicar una ley o va a surtir efectos una ley. En México existen leyes fiscales federales, estatales y municipales que van a surtir efectos únicamente en el territorio que legalmente le corresponda a su entidad política respectiva. Como leyes fiscales federales, estas se van a aplicar para todo el país. Por ejemplo, el IVA, el ISR, el impuesto sobre autos nuevos, el impuesto sobre el uso de automóviles, que vendría siendo como la tenencia. También están las leyes fiscales estatales, que estas se van a aplicar en el territorio de cada estado. Los estados pueden tener leyes fiscales parecidas o diferentes, va a variar según su entidad política. Por ejemplo, aquí está la ley de Hacienda del estado, está la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del estado. Las leyes federales, las leyes fiscales municipales se refieren, esas van a surtir efectos en los municipios de cada estado.
Sí. Por ejemplo, aquí está la de la administración de patrimonio y la de presupuestación, ejercicio y control del gasto. Ahora te voy a hablar sobre los límites temporales de la ley fiscal. Esta se refiere al periodo de tiempo que va a estar en vigor una ley, que las leyes establecen que van a estar en vigor. Ahora, si una ley no está en vigor, aún si se publicó en los medios oficiales, si no está en vigor, esa no va a ser obligatoria. Una ley va a dejar de estar en vigor cuando sucedan dos casos. Una, cuando la ley se derogue o se abrogue, o cuando se caduque. La diferencia entre derogar y abrogar una ley es que cuando se deroga, toda la ley va a dejar de surtir efectos. Y cuando se abroga una ley, esto se refiere a cuando se van a cambiar partes o se van a agregar artículos a esa ley. La otra parte es cuando se termina su caducidad. Esto, por ejemplo, la ley del ISR, digamos que se terminó hasta el 2018. Hasta el 2018 dejó de surtir efectos. Y te voy a hablar por último de los límites constitucionales de la ley fiscal. Estos se refieren a las competencias fiscales que se encargan de recaudar las contribuciones. Te voy a dar algunos ejemplos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de recaudar las contribuciones federales. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que sería el IMSS, se encarga de recaudar las cuotas de los trabajadores y patrones para la seguridad social. El ISSSTE también se encarga de recaudar las cuotas de los trabajadores, pero del Estado. El Instituto del Seguro Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se encargan de recaudar también cuotas, pero por parte de los militares. El Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores se encarga de recaudar las aportaciones y abonos retenidos de los trabajadores por los patrones. Las entidades federativas se encargan de recaudar las contribuciones de los estados a través de sus respectivas secretarías de finanzas y tesorerías. Los municipios se encargan de recaudar las contribuciones de los municipios a través de sus respectivas secretarías. En esta ocasión también nos van a hablar sobre las clasificaciones del Poder Fiscal y para eso tenemos a la licenciada Marlene Hernández. Buenos días. El Poder Fiscal se clasifica en 5 partes. Yo te voy a hablar de 3. El primero es el Poder Fiscal originario. Esto quiere decir que este poder nace de la Constitución, por lo cual la Constitución es la que da la facultad al Distrito Federal, a las federaciones, a los municipios y a los estados de establecer cuáles serían las contribuciones para determinadas actividades que se puedan elaborar. Un ejemplo claro de esto es el Poder Legislativo, ya que él tiene la facultad de establecer cuáles son las contribuciones, las tasas, los impuestos. Otra clasificación es el Poder Fiscal derivado. Esto quiere decir cuando un ente público tiene originalmente el poder, le puede transferir a otro ente que tenga las suficientes facultades legislativas y le da el permiso de crear nuevas leyes siempre y cuando cumpla los parámetros o los límites que le establezca y puede crear leyes así de contribuciones, igual de impuestos, de tasas. Y bueno, un ejemplo claro de esto es el Poder Ejecutivo. Y bueno, el último que yo te voy a mencionar es el Poder Fiscal exclusivo. Ese se presenta cuando la propia Constitución Federal faculta exclusivamente a un determinado ente y lo excluye, como su palabra lo dice, de los demás. Un ejemplo de esto es cuando se utilizan los recursos naturales o los servicios de electricidad o la producción y el consumo de tabaco o la producción y consumo de alcohol. Para continuar con la clasificación del Poder Fiscal tenemos a la licenciada Carla Reyes. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el Poder Fiscal concurrente. Esto ocurre cuando tanto la Federación como el Distrito Federal, los municipios y los estados graban de una forma simultánea el mismo acto o actividad, lo cual origina la múltiple imposición. Esto quiere decir que es el efecto originado por la acción concurrente de distintas autoridades fiscales que vienen de distintos niveles en cuanto a imposición para poder ejercer dicha cosa en la materia.
Como hemos dicho antes, eso es nuestra obligación contribuir con los gastos públicos, porque esto así lo determina la Constitución, el artículo 18, fracción cuarta, pues así está establecido expresamente. Hay múltiples gastos públicos, pero hay algunos que son exclusivos de la Federación. La Constitución establece cuáles son del gobierno federal. Ya por último, te voy a hablar sobre el poder fiscal subordinado. Esto ocurre cuando el ente público que lo posee, para poder ejercitarlo, debe tener una autorización expresa del Congreso de la Unión, como por ejemplo esta clase de poder fiscal. Por el artículo 118, fracción 1 constitucional, los estados, para poder tener los derechos de tonelaje, derechos de puerto o contribuciones o importaciones o exportaciones, requieren del consentimiento expreso del Congreso de la Unión. Y ahora abordaremos los servicios públicos. Los servicios públicos que ha definido como el conjunto de elementos personales y materiales coordinados por el Estado para el cumplimiento de sus necesidades de la colectividad. La licenciada Daniela nos dará una definición un poco más clara acerca de los servicios públicos. Claro. Los servicios públicos son todas aquellas actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población. Algunos servicios públicos los ofrece directamente el Estado mediante sus diversas instituciones, y otras son ofrecidas de manera indirecta a través de instituciones públicas. Los servicios públicos tienen una serie de características. La primera es la generalidad. Esto quiere decir que los servicios públicos deben de ofrecerse para todos y no se deben de prohibir a ninguna persona. La segunda característica es la uniformidad. Esto quiere decir que debe de ofrecerse de manera igualitaria para todos, sin distinciones, es decir, que el goce de estos servicios debe de ser sin distinción en condiciones. La tercera es la regularidad y continuidad, es decir, que los servicios se deben de ofrecer de manera ininterrumpida y deben realizarse de acuerdo a condiciones previamente establecidas. La cuarta característica es la normatividad, que los servicios públicos deben llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones establecidas, de acuerdo a las normas que lo rigen. La quinta es la obligatoriedad, que esto es el deber que tienen las instituciones que los brindan, que los ofrecen. Los servicios deben de otorgarse en el momento que los soliciten. La sexta es la persistencia, que los servicios públicos deben de ofrecerse mientras la necesidad exista. Y la última es la gratitud del servicio, o sea que los servicios deben de ofrecerse sin intención de lucrar. Ahora abordaremos el tema de la clasificación de los servicios públicos y la licenciada Carla Reyes va a comenzar. Bueno, tomando en cuenta el contenido de los servicios públicos, o sea, las prestaciones que otorgan con el mismo, se han clasificado en términos que les vamos a mostrar a continuación. Yo les hablaré sobre las prestaciones de orden material, que comprenden la distribución de agua. Por ejemplo, aquí en Saltillo, que se encarga Aguas de Saltillo. La electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, y también la distribución de transporte de personas y de bienes. Otra prestación es la prestación de orden financiero, que comprende los suministros de crédito y las casas de bolsa. Los suministros de crédito son un contrato en el cual se le concede o en el cual se compromete un inversionista a concederle un crédito a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, de préstamo o apertura de crédito. Y las casas de bolsa, estas actúan como intermediarios financieros en los cuales se encargan de comprar o vender para otras personas acciones o valores de la Bolsa Mexicana de Valores. Otra clasificación también son las prestaciones de orden intelectual o cultural. Esas comprenden en todos sus grados y formas. Un ejemplo de esto sería la Secretaría de Cultura. También les vamos a hablar de las clasificaciones de los servicios públicos generales. Yo les voy a hablar de los que son indivisibles. En estos indivisibles no se puede precisar qué personas se van a beneficiar más que otras. Por ejemplo, en las autopistas, también las redes de infraestructura eléctrica, así como las obras de infraestructura hidráulica. Estos servicios son costeados más que nada por los impuestos que obtiene el Estado. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los servicios públicos generales que son divisibles.
son aquellos que benefician a toda una colectividad, pero en esto sí se puede diferenciar quiénes son los que obtienen mayor beneficio, pues, de los otros. Como su nombre lo indica, sí se puede dividir el beneficio obtenido entre los que lo reciben, como por ejemplo en esta clase de servicio pueden mencionarse el servicio de drenaje sanitario y pluvial, la pavimentación de calles y las redes de agua potable y alcantarillado. Por último están los servicios públicos particulares. Estos servicios se prestan a petición de los interesados particulares. Unos ejemplos serían los correos y telégrafos. Bueno, eso sería todo del programa El Foro de Karen Cabello. Fue un gusto tenerlas, a las licenciadas. Y eso sería todo. Podemos concluir que el poder fiscal es importante, ya que se relaciona con todas las contribuciones que damos. Y así, tanto las autoridades como los contribuyentes tenemos que poner de nuestra parte para el cumplimiento de la materia fiscal.